Shalom, shalom, amados en Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico en este su programa de Raíces Bíblicas, o también se lo podría decir como Raíces Hebreas. Quizás muchos se preguntan por qué Raíces Hebreas. Bueno, sencillo, mis amados hermanos, porque nuestra fe está basada en un pueblo hebreo. Nuestra Biblia es la historia de un pueblo hebreo, ¿verdad? Nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, Él era hebreo, judío. Entonces, por lo tanto, nuestra fe está basada en hebreos, en las raíces hebreas. Así que vamos a tener un tiempo de oración. Bienvenidos a todos. Como dije, sean bendecidos todos aquellos que escuchan este programa. Y oramos para que este programa le sirva a usted de bendición, que usted pueda alcanzar el conocimiento, un despertar del Eterno para unirse a ese ejército que un día estará con Él en el milenio, ¿verdad? Todos los que sueñan con el arrebatamiento, todos los que sueñan con estar con Dios, con el Señor, con Yeshua, pues tenemos que tener un despertar. Amén. Bien, vamos a orar antes de comenzar este interesante estudio. Es muy importante el tema que vamos a ver hoy. Vamos a hablar sobre Ezequiel capítulo 37. Considerando la coyuntura que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Es importante analizar este tema sobre Ezequiel 37. Así que, amados, oremos al Padre. Padre, en el nombre de Yeshua, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, por este tiempo que nos das para poder acercarnos a ti y también escudriñar las escrituras, conocer los tiempos. Es necesario, Señor. Tú nos enseñaste y enseñaste a tus discípulos cuando dijiste: cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, levántense, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque la redención gloriosa está cerca. Así que queremos un despertar y oramos para que el pueblo y las ovejas perdidas de la casa de Israel vuelvan a tu redil, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bien, vamos a comenzar. Como dije, estamos perfeccionando este canal, amados. Como ustedes verán, es nuestra cuarto tema, cuarta enseñanza. Y pues en el transcurso de los días o en el transcurso de lo que vayamos grabando, este canal pues tendrá sorpresas, en el sentido de que habrá cambios. Habrá nuevas imágenes, habrán nuevos temas, habrán cosas interesantes. Nuestro único propósito, o por el cual el Padre me ha motivado, es que a través de este canal pueda llegar a diferentes partes del mundo. Hoy tenemos una tecnología que va a lo más recóndito de la tierra, ¿no es cierto? A lo más escondido, a lo más secreto, porque existe el internet y es una herramienta para que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, sean predicadas a todas las personas, a todas las naciones, a todas las tribus, a toda lengua, a toda nación, como dice la Escritura. Así que, pues dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a tratar un tema, como dije, viendo la coyuntura, los acontecimientos, las cosas que han pasado. Recuerden que estamos tratando el tema de Israel y nos vamos a centrar en eso por un buen tiempo, por algo sencillo. Y como dije al principio, el Señor, cuando le habló a sus discípulos, les dijo: cuando vean todas estas cosas. Cuando vean todas estas cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando vean significa ver, obviamente, ¿no? Pero necesitamos ver. Hay personas que no quieren enterarse de lo que está pasando en estos días. ¿Por qué no quieren enterarse? Porque les da miedo, porque no quieren aceptar una realidad, porque no quieren un cambio. Pero el Señor nos enseñó y dijo: cuando vean. Es importante ver y escuchar lo que está pasando en Israel. No es lo que está pasando en nuestro país lo que va a tener un efecto espiritual en el mundo. No, es en Israel. Y ese es el pueblo el cual Dios ha escogido para anunciar, para señalar,
para dirigir al mundo, amados en Cristo, amados en Yeshua. Así que Ezequiel capítulo 37 dice de la siguiente manera. Permítame leerlo en esta versión, una versión israelita nazarena. Por favor, ténganme paciencia. Este libro de esta versión israelita nazarena es mucho más clara. Amén. Dice así: la mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó fuera por el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y noté que estaban muy secos. Entonces me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le respondí: oh Adonai Yahweh, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh a estos huesos: yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Así que profeticé como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y ocurrió un temblor, y los huesos se juntaron, y cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carnes, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetízale al aliento, profetiza, oh hijo de hombre, y dile al aliento: así ha dicho Adonai Yahweh, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el aliento entró en ellos y recobraron vida, y se pusieron en pie un ejército de grande extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, y póngale atención a esto: nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Adonai Yahweh Yud Hei Bat Hei: mira, pueblo mío, yo abriré los sepulcros de ustedes, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando abra sus sepulcros y lo haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi aliento en ustedes y vivirán, los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, lo dije y lo hice, dice Yud Hei Bat Hei. Bien, importante y muy hermoso este pasaje. Se lo puede interpretar de dos maneras. Habla de que los sepulcros serán abiertos, y eso es algo que el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses habla, que los muertos en Yeshua resucitarán primero y luego los que vivimos seremos arrebatados para el Señor. Pero también se lo puede interpretar de una manera en que Israel en su tiempo, amados hermanos, perdió su territorio. Cuando aquí habla de huesos secos en el valle, ellos ya estaban muertos. Si me permiten, hay un hombre que la historia lo registra, pero no la Biblia. Él se llamaba Marción. Este hombre enseñó algo que es contrario a las escrituras. Él era religioso, era cristiano, pero comenzó a enseñar por los años 150, o sea, después que murió el apóstol Juan, 50 años después, un aproximado, comenzó a enseñar que el pueblo hebreo o el pueblo judío no tenía tanta relevancia para el pueblo cristiano que se había surgido en esa época. Y digo esto, amados, porque
se nos ha enseñado por siglos, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que ver nada con los judíos, que nosotros no tenemos que ver nada con el pueblo de Israel. Y después de estos años, del 150 para adelante, porque quiero hacer una aclaración, la iglesia que hoy nosotros profesamos, o el movimiento que profesamos, o el cristianismo como tal, fue fundado en medio de judíos. Recuerden que 120 estaban orando en Jerusalén, ¿verdad? Y luego los que se convirtieron no eran gentiles como tales, sino que eran judíos que estaban dispersos en las naciones. Entonces, tenemos que tener claro esto, que nuestra fe tiene una raíz hebrea, una raíz israelita, una raíz de los judíos. Y si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que los primeros cristianos o los primeros seguidores, los nazarenos o los del camino, eran precisamente judíos. De hecho, Yeshua tuvo sus discípulos que eran judíos. Entonces, hoy existe una separación, un divorcio entre el pueblo gentil convertido y el pueblo de Israel. De hecho, se nos enseña, hay una fobia, hay un antisemitismo, hay un antijudismo, por decirlo de esta manera, ¿no? Quizás existan otros términos mejores, pero hay un repudio, hermanos, que eso no se debe permitir en el pueblo de Dios. Hace un tiempo atrás recuerdo que comencé a enseñar algo sobre el nombre de Yeshua y algo que tiene que ver con las palabras hebreas, y lo que recibí fue burlas y de aún del propio pueblo de Dios. Entonces se nos tilda a nosotros como judaizantes cuando no tiene nada que ver. Nosotros no somos judaizantes. Predicamos a Yeshua HaMashiach, predicamos al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, debe de romperse ese odio, ese desprecio hacia un pueblo que ha sufrido por muchos años. Hermanos, como quiera que usted lo vea, el pueblo de Dios siempre será el escogido de Dios, Israel. Hace unos días conversaba con un pastor que había visitado Israel y él me decía: cuando usted visite esas tierras, usted va a encontrar un ambiente diferente. Y él me decía que es como que se sentía la presencia de ángeles. Es como que ese territorio directamente Dios lo está viendo. Y le dije yo: amado, lo que pasa es que ese es una puerta al cielo. Jerusalén, Israel, es una puerta directamente al cielo. Y Dios, recuerden ustedes el pasaje de Jacob en Génesis, cuando él decía que había una escalera, ¿verdad?, que ángeles tanto bajaban y subían. Bueno, literalmente eso se siente, hermano. No he estado en Jerusalén. Ojalá algún día sé que estaré allá, porque el Señor lo prometió, cuando quizás sea arrebatado de este mundo gentil y el Señor me lleve allá a vivir con el milenio. Pero lo importante es que mi espíritu, y muchos lo han experimentado, que ese pueblo es visitado por ángeles. Hay muchas cosas que son inexplicables. Y la Biblia que usted lee, ¿verdad?, y usted se da cuenta que ángeles hablaban con Abraham, luego con Jacob, luego con Josué y con Moisés. Hermano, literalmente es así en estos tiempos. Es el único lugar donde Dios se manifiesta de una forma efectiva y constantemente. Quizás en otras partes lo puede hacer, pero ese lugar es la puerta al cielo. Ese lugar es el lugar donde está la escalera que ángeles bajan y ángeles suben. Así que como dije, ese odio ya debe de quitarse en el pueblo de Dios. Debe de omitirse ciertos comentarios en contra del pueblo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia que nosotros no conocemos, o mejor dicho, gran parte del pueblo de Dios desconoce, en esa parte de la historia se va a ver que han querido siempre despojar al pueblo de Dios de su propio territorio, de su tierra. De los años 70, luego que el emperador romano quemó Jerusalén, ¿verdad?, y todos los judíos fueron dispersados
en las naciones, desde allí el pueblo de Dios no tuvo su territorio conquistado. Ellos fueron dispersos y prácticamente ellos murieron. Literalmente, hermanos, ellos murieron. Y aquí es donde entra esta palabra de Ezequiel. Porque fíjense que esto no había sucedido, mas sin embargo, en el perfecto tiempo de Dios, que es la eternidad, Dios utiliza a Ezequiel y le da esta visión y le dice: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos secos. Ahora, ¿qué entiende usted por huesos secos? No sé si usted ha estudiado algo o ha visto algo de arqueología, y prácticamente huesos secos ya son huesos que no tienen la esperanza de que vuelvan a revivir, sino ser más bien polvo. Mas sin embargo, nuestro Dios, el Todopoderoso, tiene la capacidad de dar vida aún en medio de la nada, así como Él hizo todas las cosas de la nada, tan solamente con su palabra. Y durante casi 1950 años, un aproximado, puede ser más, puede ser menos, 1950 años, escúcheseme bien, no 150 ni 15 años, 1950 años. Israel, el pueblo de Dios, no tuvo su territorio y eran considerados huesos secos, eran considerados un pueblo que ya no existía. Se los llamó gitanos, se los llamó nómadas, se le dio un sinnúmero de calificativos, porque ya ese pueblo no existía. Mas sin embargo, Dios tenía un plan. Y es allí donde se nos enseñó que la iglesia evangélica o el cristianismo iba a sustituir a Israel. Pero fíjense cómo es infantil esta teoría del reemplazo, que nos enseñaron eso por muchos años, que nosotros éramos el Israel espiritual. Y como dije en una clase y lo sostengo, no existe bíblicamente esa palabra, el Israel espiritual. Y se nos enseñó que nosotros íbamos a sustituir, y de hecho somos la novia del Cordero, por lo tanto Israel quedaba relegado de estas promesas. Pero Pablo enseña algo importante en Romanos y dice: ¿ha desechado Dios a Israel? Él dice: de ninguna manera. No, de hecho, cuando Israel sea restituido y vuelva a ser restaurado por Dios, hermano, esto será maravilloso. Lo enseña el propio apóstol Pablo. Aún la naturaleza está esperando la manifestación, esta promesa del Eterno, de restaurar, de restituir y de llamar a un pueblo que le había sido dicho: tú ya no eres mi pueblo. Está esperando la naturaleza que ese pueblo vuelva a ser reconocido por Dios. Entonces, viendo estos principios o estos conocimientos o estas palabras, escuchándolas, podemos entender que por 1950 años estos huesos secos no tuvieron vida, no tuvieron ni esperanza, no tuvieron esperanza, ¿verdad? De hecho, amados hermanos, el pueblo de Israel, o la tierra de Israel, esa es la palabra correcta, el territorio de Israel, muchas naciones árabes, muchas naciones gentiles se repartieron esta tierra. Y yo quiero ir, permítame, al libro de Joel capítulo 3, verso 2. Escuchen esto importante, porque lo que está pasando hoy en día y va a pasar en el futuro no es otra cosa que el fiel cumplimiento de la promesa del Eterno. ¿Sabe por qué? Porque esto no ha pasado todavía, pero ya comenzamos a verlo. Y como dije en una clase anterior, esta generación es la cual el Señor dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Y saben por qué? Porque Israel, desde los años que el Señor Yeshua enseñó esas palabras, nunca tuvo su territorio, nunca. Y hemos visto en estos últimos años, 70 y pico de años, hemos visto a la higuera reverdecer, que habla Lucas, que habla Mateo. Permítame, Joel capítulo 3, verso 2. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad
de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hermoso, ¿verdad? Interesante. Entonces, esto que está sucediendo, amados hermanos, pienso yo que es un despertar que Dios nos está llamando, nos está haciendo, nos está silbando, nos está proporcionando un despertar para que nosotros nos identifiquemos con el pueblo el cual habla la profecía. Amén. Entonces, estemos atentos, porque lo que pasará en estos días y en los próximos años tiene que ver muchísimo con lo que se nos ha enseñado durante muchos años sobre el arrebatamiento. Ahora, en el capítulo 37 de Ezequiel habla de que ese pueblo volvió a tomar vida, volvió a coger cuerpo. Y como les dije, durante muchos años, 1950 años, este pueblo no tenía identidad. No las tenía. Hasta que pasó algo importante. Y eso es que Israel, tal como lo dice Isaías capítulo 66, Israel volvió a nacer. Volvió a ser nación. ¿Nacerá una nación? Dice. ¿Nacerá una nación? Pues bueno, fíjense. Sí, y quiero leérselos, por favor. Nos quedan pocos minutos. Quiero leérselos en Ezequiel capítulo, Isaías capítulo 66. Vamos a ver qué dice. Dice, oí palabra, vamos a ver, déjenme ver si, permítame por favor. Sí, desde el 5 en adelante. Oí palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis en su palabra, vosotros, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová Yahweh sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto en la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Aunque estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día y nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Le hace una pregunta, ¿nacerá una nación? Pues sí, nació una nación en un día. Lo sorprendente de esto, amados, es que esta nación justamente nació en un día, en una resolución de las Naciones Unidas. Se declaró a Israel como un estado independiente. Se cumple la profecía bíblica de Isaías 66. ¿Cuántos años después? Un aproximado casi, más o menos, vamos a ver, un aproximado de, vamos a ver, casi 586 años antes de Cristo, antes de Yeshua. O sea, tiene casi más de 2500 años esta profecía. Y en estos tiempos, o en el año 1948, se dio el cumplimiento a esta profecía bíblica. Entonces, nosotros vivimos en un ambiente que se llama tiempo, en una dimensión que se llama tiempo. Y para nosotros, pues obviamente, esto es un poco complicado poder comprender, porque se nos hace imposible, pero Dios no, Dios vive en una dimensión que se llama eternidad. Él está en la eternidad. La eternidad habita en Él, por lo tanto, el tiempo para Él no es el problema. Pero esta profecía se cumplió, hermano, y nació una nación. Y antes, escuche esto, dice que antes que tenga dolores de parto, ya tuvo sus hijos. Es sorprendente esto. ¿Y cómo sucede? Bueno, Israel, antes de que fuese fundada como nación, casi por el año 1920 más o menos, ellos comenzaron a volver a su tierra. Mire cómo se cumple la profecía.
el pueblo judío y ciertos que se consideraban de ese pueblo, ellos comenzaron a ir otra vez a sus tierras. Imagínese usted, desde los años 70, cuando ellos fueron dispersos, hasta el año 1920, cuando ellos otra vez comenzaron a colonizar el territorio de Israel y comenzaron por Jerusalén. Es importante, es interesante esta historia. Mire, yo no quiero hablar tanto del tema de lo que está de la guerra, si que Palestina tiene razón o Israel tiene razón. Yo me quiero basar ahora a la Biblia. ¿Qué dice la carta magna de Dios, la constitución de Dios? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice lo que sucedió hace casi 100 años atrás, cuando el pueblo de Israel o los judíos comenzaron otra vez a vivir o a colonizar o tener sus asentamientos o habitar nuevamente en la tierra que Dios les había prometido? Entonces aquí se cumple esta profecía, que antes que ella diese a luz, ya los hijos habían nacido, o perdón, antes que ella hubiese haber dado a luz como nación, ya sus hijos ya estaban habitando la tierra. Antes que tuviera dolores de parto del nacimiento de sus hijos, ya ellos ya vivían allí. Literalmente se cumple esta profecía. Por lo tanto, amados hermanos, debe ser motivo de alegría. Debe ser motivo de mucha alegría, de mucho gozo, saber que lo que el Señor dijo un día, lo que el Señor prometió para su pueblo, ya esta generación lo está palpando, lo está viviendo, lo está experimentando. Bien, por hoy eso es todo. Espero que le haya sido de bendición y en usted, mi amado hermano, haya un despertar. Mi hermana querida, tenga un despertar, no a que me siga a mí ni a raíces hebreas, no, sino que siga al Dios de la Biblia y usted pueda interpretar, usted pueda conocer, usted pueda experimentar los grandes acontecimientos y las profecías cumpliéndose para el tiempo de nuestra redención. Bien, me despido de ustedes, mis amados hermanos, que el Señor Yud-Hei Vay-Hei, el Adón, Yahshua HaMashiach, bendiga sus vidas. Nos vemos en la próxima. Shalom.